vamos a volver a tocar cuando veamos la clínica del paciente cirrótico. Es una causa, es un diagnóstico sindrómico, como dice el título, porque el médico está obligado a buscar las causas. Hay un abanico de posibilidades diagnósticas, muy frecuente como motivo de internación, también de consulta en la atención primaria de salud y en los servicios de medicina interna. Ustedes se van a encontrar mucho con estos pacientes en medicina interna, donde se necesita la intervención del gastroenterólogo porque es su campo, pero muchas veces también necesita la intervención del médico especialista en nefrología. Les he traído este relato del doctor Alex Schmidt, fíjense, del año 1865, y él decía: en la hidropesía hepática avanzada, el médico viejo los deja morir y el médico joven los mata. ¿Qué quiso decir este señor? En esa época no había los estudios complementarios que hoy existen en la medicina. Yo me imagino que no había la ecografía, la tomografía. Y este relato del doctor Alex Schmidt quería decir de que no hay que ser demasiado avesado en el tratamiento. No es a meterle diurético al enfermo y tampoco es mirarlo expectante por mucho tiempo a los enfermos. En las dos situaciones, en las dos conductas del médico, el paciente puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos enfermos. ¿Y por qué engloba ascitis con edema? Porque habitualmente estos enfermos están así, o sea, con ascitis es una combinación de los dos signos, ascitis y edema de miembros inferiores. Por eso se llama SAE, síndrome ascítico edematoso. Uno los ve a estos enfermos en la emergencia, en la atención primaria de salud, y estos enfermos habitualmente necesitan internarse en un servicio de medicina interna. ¿Qué es el síndrome ascítico edematoso? Es un acúmulo de líquido libre en la cavidad peritoneal. El diagnóstico se realiza habitualmente mediante el examen físico, inspección, palpación, percusión y ocultación. Obviamente que se necesita de un examen fundamental para clasificar a la ascitis, que es la ecografía. Se capta cuando el líquido sobrepasa los 1500 cc con técnicas como la matidez desplazable que vamos a ver en el curso de la exposición. Si la cantidad de líquido es menor, o sea, menos de 1500, se hace por laboratorio. El 75% de los casos de síndrome ascítico edematoso se da en los pacientes cirróticos. El síndrome ascítico edematoso puede ser, o mejor dicho, es la primera manifestación de la cirrosis. Por esa razón es que cuando el paciente por primera vez va al servicio de la guardia de emergencia o a la atención primaria de salud, estos pacientes ameritan ser estudiados. No es habitual que la hemorragia digestiva alta sea la primera manifestación de la cirrosis, alcohólico fundamentalmente, pero sí el síndrome ascítico edematoso. Entonces, dentro de las causas del síndrome ascítico edematoso que yo voy a tener que buscar cuando haga la historia clínica de mi paciente, métanse a la cabeza que el médico tiene que empezar por las causas más frecuentes, no las que son
infrecuente, sino lo más frecuente. Por eso es que yo debo saber que la cirrosis, fundamentalmente de naturaleza alcohólica, es la más frecuente. Hepatitis, pero en nuestro medio no es una causa frecuente la hepatitis de síndrome acítico edematoso, pero sí la insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, voy a subrayar que en nuestro medio las causas más frecuentes son la cirrosis alcohólica, la insuficiencia cardíaca congestiva, son las principales causas que yo voy a incidir en la historia clínica cuando yo estoy elaborándola. Entonces, estas causas son las más importantes. La cirrosis alcohólica, la insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente porque el paciente tiene edema de miembros inferiores y tiene ascitis. O sea, hay ascitis con edema de miembros inferiores. Entonces, las principales causas de síndrome acítico edematoso en nuestro medio son esas tres que están en color rojo. Trombosis de la vena porta, particularmente yo nunca he visto. Pericardis constrictiva es generalmente de origen tuberculoso. Tanto enfermo, siendo tan prevalente la tuberculosis, pero no se ve frecuentemente pericardis constrictiva. Entonces, o es que estos enfermos se mueren y no llegan a los hospitales, pero en mi estadística, dentro de mi experiencia, en lo que yo he visto en el Gumucio, el hospital japonés donde antes trabajaba, veía muy poco, pero sí insuficiencia cardíaca congestiva. Y el síndrome nefrótico, que vamos a ver en semiología nefrológica. La otra causa de síndrome acítico edematoso se ve en mujeres jóvenes con cáncer de ovario. Y estas pacientes son generalmente pacientes jóvenes, menores de 40 años, que tienen una triada. Tienen derrame pericárdico, tienen la ascitis y tienen el tumor de ovario, que habitualmente es un quiste gigante de ovario. Entonces, a esa triada se llama triada de Meigs. Triada de Meigs. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando esté elaborando la historia clínica de un paciente con síndrome acítico edematoso, todo mi enfoque en la historia clínica tiene que estar orientado a buscar estas tres etiologías. Si es cirrosis alcohólica, por antecedentes, mi paciente me va a decir de que es un consumidor de alcohol. Es relativamente fácil. Y además, aparte de la ascitis, el paciente cirrótico alcohólico va a tener otra signología. Si es insuficiencia cardíaca congestiva, me va a ayudar mucho el examen físico, los criterios de Framingham, criterios mayores, criterios menores. Si yo le pido una radiografía de tórax a un enfermo que sospecho que el síndrome acítico edematoso es por insuficiencia cardíaca congestiva, me va a dar una cardiomegalia. Puede ser un chagásico, puede ser un hipertenso que se dilató. Entonces, yo tengo que munirme de otros signos y síntomas. Si sospecho cirrosis, ahí está el antecedente del consumo de alcohol. Si sospecho insuficiencia cardíaca, tengo que buscar factores de riesgo cardiovascular y de hecho que me voy a encontrar, tengo que ir y buscar otros criterios mayores y criterios menores de Framingham. Y si es síndrome nefrótico que yo sospecho, pues los análisis me van a decir que el paciente está perdiendo proteínas por la orina, proteinuria, que tiene historia a lo mejor de una diabetes mellitus tipo 2, o que tiene alguna otra nefropatía crónica. Entonces, en este libro de Rolando Ortega y colaboradores,
neoplasia el 10%, insuficiencia cardíaca 3%, tuberculosis 2% y pancreatitis 1%. ¿A qué se refiere neoplásica? Hay una patología cancerosa que afecta el peritoneo, que se llama la carcinomatosis peritoneal. Cuando yo descarto cirrosis, cuando yo descarto insuficiencia cardíaca, cuando yo descarto una asitis por tuberculosis, entonces me queda pensando, uno tiene que quedarse con la hipótesis de que puede ser neoplásica. Y a esto se va a agregar una pérdida importante de peso. Y obviamente cuando yo examine ese líquido asítico, hay elementos que tengo que solicitar para catalogar al paciente si es de origen neoplásico. Entonces, en nuestro medio, la causa más importante de síndrome asítico edematoso, repito, sería la cirrosis alcohólica, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico. Luego está el origen neoplásico, y estos pacientes tienen una característica muy interesante. Son pacientes añosos y la asitis es recidivante. Usted drena el líquido asítico y a los 3 meses otra vez está formando. Igualito es en el paciente con cirrosis alcohólica. Aquí está, se llama la carcinomatosis. Este es un paciente con un abdomen bien globuloso. Se ve protruido el ombligo, y este parche que le han puesto al paciente seguramente es porque por ahí han colocado la aguja para retirar, para expulsar, para drenar el líquido asítico. Cuando dice peritoneal se está refiriendo, cuando dice TB peritoneal se está refiriendo a una forma extrapulmonar de tuberculosis. El bacilo de Koch puede llegar al peritoneo por vía hematógena. Hay 2 tipos de tuberculosis que afectan al peritoneo. La forma asítica, que puede ser esta, y que se llama la TB peritoneal en su forma asítica, y hay la otra que es la TB peritoneal que se llama fibroadhesiva. No cursa con asitis, sino que el bacilo de Koch produce mucha fibrosis del peritoneo. Es la forma fibroadhesiva, que es la forma seca, y la forma húmeda es la TB peritoneal que cursa con asitis. ¿Cuál es la fisiopatología de la asitis en la cirrosis alcohólica, que es la causa más frecuente? Para que haya asitis tiene que haber hipertensión portal, vasodilatación esplácnica, hay disminución de la volemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay activación del sistema nervioso simpático, hay liberación de la hormona antidiurética. Esto provoca un aumento de la reabsorción tubular de sodio, retención de sodio y asitis. En el hígado cirrótico resulta que el hígado no puede metabolizar la aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide que actúa sobre el túbulo colector y distal y se libera cuando hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como hay mucha aldosterona, y el hígado no puede metabolizar esta hormona, entonces los niveles de aldosterona en sangre están aumentados. Por eso el cirrótico tiene un hiperaldosteronismo secundario, y por esa razón esto desencadena retención de sodio, y es uno de los mecanismos por los cuales los pacientes en los cirróticos tienen retención de líquido y asitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una asitis? A través de la historia clínica. Yo tengo que investigar los antecedentes y los factores de riesgo. ¿Cómo voy a saber si tiene historia de hepatopatía? Por anamnesis.
averiguando si el paciente es un consumidor de alcohol, si tiene historia de una neoplasia. Hay neoplasias que son de origen familiar, hay familias que tienen neoplasia. ¿Qué otros elementos en la historia clínica me pueden ayudar para cuando yo descarto la cirrosis alcohólica, la hepatopatía crónica? Por ejemplo, la pérdida de peso. Y cuando se examina líquido ascítico van a haber células cancerosas. Se va a medir algunas células ahí y me va a ayudar. Si uno descarta cirrosis, descarta neoplasia, entonces uno puede pensar en insuficiencia cardíaca. Para ello tengo que investigar si tiene factores de riesgo cardiovascular, si es hipertenso, si es chagásico. Y como dije anteriormente, hay que buscar los otros criterios de Framingham, criterios mayores y criterios menores. Si yo sospecho síndrome nefrótico, tengo que investigar si hay alguna nefropatía, si hay historia de alguna nefropatía, si hay diabetes mellitus, alguna otra nefropatía. ¿Qué síntomas asociados tienen estos enfermos? Es importante averiguar el dolor y el edema de miembros inferiores. Este es el abdomen de una paciente mujer que tenía síndrome ascítico edematoso, pero era por una neoplasia de ovario. Entonces, a lo que se llama el síndrome de Meigs, tienen ascitis, tienen derrame pleural y tienen derrame pericárdico también, y edema de miembros inferiores. La ecografía va a demostrar que la paciente tiene un tumor de ovario, que habitualmente es benigno. ¿Cuál es el tratamiento? Extirpar el tumor y se acaba el jabón. La exploración física es lo que nos permite confirmar o detectar la ascitis. Entonces yo tengo que examinar a mi enfermo a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Entonces, este abdomen así globoso puede ser un embarazo, puede ser un tumor, puede ser obesidad, puede ser ascitis, puede ser aire, puede ser una oclusión intestinal. Entonces, ¿cuáles son los métodos que me van a permitir discriminar cada uno de estos diagnósticos? Son los 4 métodos de exploración semiológica. A la inspección va a haber un abdomen globuloso. A la palpación, yo voy a... Es decir, la palpación me va a permitir detectar si fuera un embarazo, pues yo me voy a encontrar con algo, es decir, con algo bastante llamativo que es el producto, digamos, ¿no? No me permite discriminar la palpación si es por aire que tenga ahí o líquido. El método que me va a discriminar si es líquido o es aire es la percusión. A los pacientes lo tenemos que poner en estas posiciones. Lo acostamos en decúbito lateral. Creo que aquí hay una, no hay. Lo acostamos en decúbito lateral al enfermo y fíjense, el agua por gravedad se va a venir abajo. Entonces, esta zona de arriba, como el agua se ha venido para abajo por gravedad, si yo percuto aquí abajo, va a haber matidez y acá va a haber timpanismo. Si lo vuelco al enfermo, al otro lado, lo propio, el agua se va a desplazar y va a haber un cambio de la matidez. O sea, a la percusión, el líquido va a revelar matidez. El líquido es igual que una masa sólida. Cuando yo percuto el hígado, hay matidez, no hay timpanismo, porque es una masa sólida. Si esto fuera aire dentro de las asas intestinales, yo voy a percutir timpanismo. Pero como es líquido, yo voy a percutir matidez. A eso, esto es la maniobra para detectar lo que se llama la onda ascítica. Yo coloco mi mano en un extremo del abdomen y con la otra mano empiezo a percutir, como a dar unos golpes en el abdomen de la paciente. Entonces voy a sentir que hay una onda, se siente una onda que transita de un costado al otro costado. A eso se llama la onda ascítica positiva. ¿Cómo se clasifica la ascitis? Ascitis no complicada
y ascitis refractaria. Ascitis no complicada se gradúa en 3 grados. Grado 1 es una ascitis leve. Se calcula que hay entre 100 a 500 ml y es solo detectable por ecografía abdominal. No se puede detectar esta ascitis por clínica, por matidez o por la exploración semiológica. Moderada es cuando hay entre 1000 a 3000 ml y hay una distensión simétrica del abdomen. Y es voluminosa cuando hay más de 2000 ml y hay una marcada distensión abdominal. El abdomen está a tensión. Entonces, de esa forma se gradúa la ascitis. Muy importante que uno, cuando está con un paciente con síndrome ascítico edematoso, pueda discriminar estos 3 tipos de ascitis, porque el tratamiento no es igual en cada uno de estos estadios clínicos de la ascitis. Y se llama ascitis refractaria cuando el médico intenta tratar al enfermo, pero no moviliza el líquido, es decir, no sale líquido, no mejora la ascitis, sigue la ascitis, o presenta una recurrencia precoz. A la semana otra vez está el paciente con ascitis. Entonces, hay una resistencia a los diuréticos, y los diuréticos al final es un paciente intratable, es decir, pese a que yo estoy utilizando diuréticos a dosis alta, el paciente persiste con ascitis. A eso se llama ascitis refractaria. ¿Qué hago yo con un paciente con ascitis? Lo que tengo que hacer es internarlo y hacerle una paracentesis diagnóstica. Habitualmente esto lo hace el gastroenterólogo. Tiene que colocar una aguja, drenar el líquido. Importante es valorar las características físicas, químicas del líquido. Y este líquido se lleva al laboratorio en 3 frasquitos de penicilina. 3 frasquitos. La ascitis, la paracentesis, puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica. Diagnóstica porque solo me remito a extraer la cantidad necesaria para llenar 3 frasquitos de penicilina. Pero a veces los enfermos están con un abdomen a tensión y yo necesito drenar. Entonces yo tengo que drenar entre 1500 a 2000 de líquido ascítico para aliviar, porque este paciente cuando está con una ascitis grado 3 puede entrar en insuficiencia respiratoria, se puede choquear, puede hipotensarse. Y también hay que hacer paracentesis diagnóstica y terapéutica cuando uno sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Una de las complicaciones de dejar a un enfermo con ese líquido ascítico en la barriga es que puede haber una colonización espontánea de bacterias. Y eso es muy grave, ¿eh? A eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. Muy frecuente en los pacientes con cirrosis y es un motivo de internación también. ¿Cómo yo voy a sospechar que el paciente ya tiene una colonización bacteriana? Por la fiebre y el dolor. El paciente va a tener, además del abdomen globoso que le va a molestar para caminar, para respirar, va a tener dolor abdominal y fiebre. Eso lo vamos a ver cuando veamos las complicaciones, cada una de las complicaciones del paciente cirrótico. Patogénicamente la ascitis se debe a estos 3 factores fundamentalmente: a hipertensión portal, a una reducción de la presión coloidosmótica intravascular, que es dependiente de la hipoalbuminemia, porque el paciente cirrótico no puede sintetizar albúmina. Ustedes saben que la albúmina se sintetiza exclusivamente en el hígado. Y si el hígado está enfermo por una cirrosis alcohólica, no va a poder sintetizar. La albúmina plasmática tiene una vida media de 17 a 21 días. Y es la que determina la presión coloidosmótica intravascular, es decir, chupa líquido desde el intersticio al espacio vascular. Cuando no hay albúmina, el agua se sale del espacio vascular y fuga hacia el espacio intersticial y extracelular.
Y el otro mecanismo es por un aumento de la filtración de la linfa. Entonces, la principal manifestación de la citis es la distensión abdominal. ¿Qué voy a encontrar yo cuando lo percuto al enfermo, cuando lo examino? En decúbito dorsal voy a encontrar matidez a la percusión en los flancos, porque el agua se va a desplazar hacia los flancos. Si yo lo pongo en posición semisentada al paciente, el agua se va a ir al hipogástrico. Entonces allá yo voy a percutir matidez. El hígado y el vaso son difíciles de palpar, en particular cuando la citis es abundante, y uno de los signos que yo voy a encontrar en un paciente con citis es la onda acítica positiva. Entonces, fíjense, lo más probable es que la citis de esta señora, o sea por una cirrosis, si hay antecedente de consumo de alcohol, o sea una citis por tuberculosis peritoneal, o sea una citis por una carcinomatosis, por una neoplasia. Entonces, solo con la citis yo no voy a poder determinar la etiología de la citis. Yo tengo que, además de una buena historia clínica, tengo que examinar el líquido acítico para determinar. Y esta citis, esta mujer joven, menor de 40 años, se debía a un tumor benigno de ovario, que habitualmente es de naturaleza quística. ¿Cómo evaluamos al paciente con ascitis? Hay que hacer, lo primero es una paracentesis diagnóstica. Se debe siempre internar al paciente, sobre todo si es la primera vez, si el paciente no tiene diagnóstico de la enfermedad de base, hay que internarlo. Aunque algunas veces ambulatoriamente se puede hacer una paracentesis, se le saca el líquido, se lo manda a casa, se lleva al laboratorio el líquido y se lo cita al enfermo en 24 a 48 horas por consultorio externo, pero la mayor parte de las veces los pacientes deben ser internados. Cualquier cirrótico con ascitis y deterioro del cuadro clínico amerita internarse. ¿En qué casos está contraindicada la paracentesis diagnóstica? Cuando el paciente tiene un tiempo de protrombina muy prolongado. Entonces, meterle una aguja al abdomen tiene riesgo de sangrado, y eso se ve casi exclusivamente en pacientes cirróticos, porque el hígado, como está tan comprometido, no puede sintetizar el factor 2 de la coagulación, que es el fibrinógeno. Ustedes saben que el hígado es el que sintetiza la mayor parte de las proteínas de la coagulación sanguínea. Entonces, un riesgo colocarle una aguja, meter una aguja. Por eso siempre antes de meter la aguja para hacer la paracentesis diagnóstica, hay que percatarse cómo está el tiempo de protrombina. Al examen físico hay un aumento del volumen abdominal. El abdomen de este paciente se ve claramente que tiene circulación colateral, que es muy característico de los pacientes cirróticos. Pesquisa de su matidez móvil en franco a la percusión, o sea, cuando yo percuto, si yo percuto acá, va a haber matidez. Si percuto al otro lado, en el otro flanco, va a haber matidez. Si lo pongo a este paciente en posición semisentada, todo el agua se va a venir al hipogastrio. Entonces aquí yo voy a encontrar la matidez. Si cuando el paciente tiene una cirrosis alcohólica, yo voy a encontrar los estigmas, anoten este término, estigmas de hepatopatía crónica, como ser la circulación colateral. Entonces, al examen físico también yo puedo advertir algunos signos que me orientan, saber si el paciente, si la causa de la citis es por cirrosis alcohólica, por insuficiencia cardíaca, por un TU de ovario o por una TB peritoneal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una citis? Sencillo. Lo más importante es la clínica, el laboratorio, es decir, yo tengo que examinar ese líquido acítico, y la radiografía. La radiografía simple de abdomen clarito va a ser, porque me va a permitir descartar un cuadro oclusivo intestinal. La radiografía de tórax me sirve porque si la citis es por insuficiencia cardíaca, yo voy a encontrar cardiomegalia.
Pero si la silueta cardíaca está de tamaño normal, entonces esto me permite descartar que es por insuficiencia cardíaca. Yo tengo que pensar que pueda ser por cirrosis alcohólica, por una neoplasia carcinomatosa o por un síndrome nefrótico. Y la ecografía es el gold estándar para hacer diagnóstico de la ascitis y nos permite estratificar qué grado de ascitis tiene el paciente, 1, 2 o 3. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos decidido que no tiene contraindicación para hacer la paracentesis diagnóstica, viene el médico gastroenterólogo, lo funciona, le saca líquido necesario para llevar al laboratorio. Si yo sospecho que la ascitis es por tuberculosis, yo tengo que pedir en esas órdenes ADA, adenosina de aminasa. Entonces, esta adenosina de aminasa va a estar más de 40 o 60 unidades por litro y esto me hace sospechar TB peritoneal. Yo tengo que también, si yo sospecho que es un cáncer, yo tengo que pedir el antígeno carcinoembrionario. Si el antígeno carcinoembrionario es mayor a 10 nanogramos por ml, esto me permite sospechar que hay un TU. Y habitualmente esta carcinomatosis peritoneal es secundaria a un cáncer o de mama, o de colon, o de estómago, o de páncreas. Entonces, si yo no pido esto, no voy a poder discriminar si la causa de esa ascitis es por un mesotelioma, es decir, se llama mesotelioma a esta carcinomatosis peritoneal. Entonces, ya he dicho bien claro en las charlas de semiología, el examen complementario que yo pido debe estar en relación a mi hipótesis diagnóstica. Yo no tengo para qué pedir todos los exámenes. Si yo sospecho, si tengo fuerte sospecha que es TB peritoneal, no tengo para qué pedirle antígeno carcinoembrionario, porque no vayan a creer que dosificar este antígeno es como hacer una glicemia. Son exámenes muy caros. Ahora, el problema es que si no tengo clara la figura de la etiología del síndrome ascítico edematoso, ahí se me complica. Tendría yo que pedirle todo, ¿no? Pero eso no es lo correcto, eso no es racional, eso no debe hacer el médico. No debe pedir un montón de examen, porque eso quiere decir que el médico no tiene clara la figura de la hipótesis diagnóstica. Una buena historia clínica, es decir, si tiene antecedente de que es un consumidor de alcohol y tiene otros estigmas hepáticos, no tengo para qué pedir todos estos exámenes. Solamente voy a encarecer lo económico, ¿verdad? Este dato es sumamente importante cuando uno evalúa al paciente con síndrome de ascítico edematoso. Yo lo que tengo que calcular es el famoso GASA. GASA es un cociente entre la albúmina sérica, es decir, yo le pido la albúmina plasmática al paciente y le pido albúmina en el líquido acítico. Entonces, yo voy a dividir la albúmina sérica sobre la albúmina en el líquido acítico. Si esta relación de este cociente me sale más de 1.1, quiere decir que la causa de la ascitis puede deberse a hipertensión portal. Pero si es menor a 1.1 este cociente, no hay hipertensión portal. Entonces, hay enfermedades que cursan con hipertensión portal y hay enfermedades que no cursan con hipertensión portal. O sea que, ¿para qué se pide el GASA? Para saber si hay hipertensión portal o no hay hipertensión portal. O sea, el GASA es fundamental en la valoración de los pacientes con síndrome ascítico edematoso. Dicho de otra forma, en un esquema para que entre bien al disco duro, cuando ese cociente es menor de 1.1, quiere decir que la causa de la ascitis no es por hipertensión portal. Y si es más de 1.1, hay hipertensión portal. Ahora viene la segunda interrogante. ¿Qué enfermedades cursan con hipertensión portal? Obviamente la cirrosis alcohólica, la insuficiencia cardíaca,
el síndrome de Budd-Chiari. ¿Y qué enfermedades no cursan con hipertensión portal? Aquí está la carcinomatosis y aquí está la TB peritoneal. Entonces, fíjense cómo le ayuda al médico. Esto es un cociente que utilizan mucho los gastroenterólogos, le piden a sus pacientes para orientar en el diagnóstico. Si fuera fácil la medicina, pues todos serían médicos, ¿no? Pero no es fácil. Es decir, hay que hacer diagnóstico diferencial con varias enfermedades. Panículo adiposo abundante puede simular un síndrome ascítico edematoso. Una hepatomegalia puede simular. Sobredistensión gaseosa puede simular. Tumor intraabdominal puede simular síndrome ascítico y el embarazo. Por lo tanto, yo tengo que ir diferenciando. ¿Cuáles son las complicaciones de tener a un enfermo con mucho líquido dentro de la barriga por tiempo? Peritonitis bacteriana espontánea, es decir, se puede colonizar ese peritoneo por bacterias. Se va a resentir el riñón, porque estos pacientes habitualmente están hipotensos, pueden choquearse y pueden entrar en insuficiencia renal. A eso se llama síndrome hepatorenal y esto tiene una alta mortalidad. La supervivencia a 3 años de los pacientes con síndrome ascítico edematoso es del 50%. El 50% fallece en el término de los 3 años. El paciente con ascitis se va a complicar con pérdida de peso y desnutrición porque es un paciente que no sintetiza proteína. Puede haber confusión mental, cambio en el nivel de lucidez mental o coma, a eso se llama encefalopatía hepática, fundamentalmente en los cirróticos alcohólicos, y pueden haber otras complicaciones de cirrosis hepática. Por lo tanto, no hay que dejar que ese enfermo esté con ascitis por tiempo. Hay que hacer un tratamiento, hay que identificar la causa y intentar corregir. ¿Qué tratamiento se hace? Esto en gastroenterología, ya ustedes lo van a ver como especialidad, y cuando veamos cirrosis alcohólica vamos a ver. Lo que hay que hacer es internar al enfermo. Se deben utilizar 2 diuréticos, la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, inhibidor selectivo de la aldosterona a nivel del túbulo colector y distal. La furosemida es un diurético de asa. Es fundamental el balance hídrico. Hay que evitar que el paciente consuma mucho líquido. Hay que medir el diámetro abdominal en forma diaria con una cinta métrica. Cuando uno sospecha que está infectado ese líquido, hay que dar antibiótico. Hay que reducir la sal en la dieta. Y una vez que yo he hecho el GASA, prácticamente ya tengo mejor clara la idea de cuál es la causa. Y ¿cuándo estaría indicada la parasíntesis terapéutica? Obviamente en aquellos pacientes que tienen ascitis grado 3 por ecografía, cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria, cuando es una ascitis a tensión, no queda otra conducta para el médico que drenar 1500 a 2000, pero hay que tener esto mucho cuidado, porque estos pacientes, si usted le saca ese líquido, es rico en proteínas. Entonces, usted puede provocarle una hipotensión y shock hipovolémico y matarlo al enfermo. Por eso es que hay que reponer. Usted le saca líquido, le saca ese líquido ascítico, pero tiene que reponer con otro líquido, porque si no el paciente se va a hipotensar y se puede chocar. Eso es síndrome ascítico edematoso, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, respecto a la reposición que mencionó, ¿sería lo adecuado ponerle aunque sea un frasco de albúmina o no? Tienen que reponer, como ese líquido es lleno de albúmina, tienen que reponer con albúmina. Hay una fórmula, cuánto voy a reponer, y eso van a ver ustedes cuando lleven la asignatura de gastroenterología.
Aquí yo lo que les estoy enseñando es la clínica. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es muy interesante el síndrome ascítico edematoso y muy frecuente, jóvenes. ¿Dónde van a encontrar este tema? Obviamente cuando lean el capítulo en Semiología de Argente Álvarez en cirrosis alcohólica, en cirrosis. Que lo vamos a volver a repetir porque lo vamos a dar en grande, todas las complicaciones, toda la semiología de un paciente cirrótico, que es apasionante el tema porque lo van a ver ustedes muy frecuente porque es una causa importante de internación en los servicios de medicina interna. Hay muchos pacientes cirróticos porque hay mucho consumo de alcohol. Una preguntita que me ha ocurrido. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el jueves. Doctor, una preguntita. Respecto, digamos, a los pacientes que tienen hidrocefalia y son derivados a una válvula peritoneal y tienen, por así decirlo, dañado el hígado, ¿podría ser indicado eso para esos pacientes a hacer esa válvula el ventrículo al peritoneo? No, para nada. Nada que ver. Ok. Ya, doctor, gracias. Bueno, nos veremos entonces el jueves. Lean por favor y mañana los espero lo que les toca la práctica.